Buenos días, Chava Shalom, y bienvenidos al programa número 29 de la sección de los profetas, la Haftará, los libros sellados. Esta Haftará es correspondiente a la Parashot Aharei Mot, que estudiamos hace un año, Levítico 16, 17 y 18, donde vimos en Levítico 16, Yom Kippur, de qué se trataba, cómo se quitaba el pecado en ese día, también conocido como el día de la expiación, qué tipos de sacrificios o el pecado se quitaba con sacrificios o de otra forma. Vimos también que no era permitido matar animales solo porque sí, sobre todo que no fuera en el templo. Este, Tocamos ahí temas como matar animales por tipo de deporte o algo así, si es bien visto o no por parte de Dios. Y también temas sobre las inmoralidades sexuales, relaciones permitidas, relaciones no permitidas en Levítico 18. Ahí pues les recomiendo que le den una escuchada a la porción de la Torah que grabamos hace un año. Hay un link siempre en la Haftarah y pues también en el menú donde están todas las porciones. Y en esta porción de la Haftarah de los profetas se verá una profecía o bueno, más bien una profecía y después termina la profecía y comienza otra y se queda muy a medias la siguiente profecía. Y esta Haftarah pues nos va a hablar sobre todo consecuencias, castigo de Dios a su pueblo en su ciudad, en Jerusalén, por no cumplir la ley, ¿no? Por hacer muchas cosas de mala manera, en contra completamente de la ley. Bienvenido Gabo, ¿cómo estás? Buenos días, chao, shalom. Shabbat Shalom, y sí, buenos días, porque sí, acá está amaneciendo justamente, son las 7 de la mañana, fíjate, después de un chalezote de una hora que nos aventamos. Ahí vamos a grabar desde las 6 y Nos pusimos a platicar. Oye, Memo, fíjate que estaba escuchando eso que tú decías ahorita, la explicación de la parasha, y pues me gustaría hacerte una pregunta. a ver. Fíjate, ahorita comentabas que la parasha que grabamos hace un año tenía que ver con cómo los sacrificios bueno, que se presentaban por causa del pecado. Y tú comentabas que era la manera como de cubrir estos pecados, ¿no? O taparlos, o borrarlos, o eliminarlos. La pregunta sería, y es una pregunta que hace el autor de la carta a los Hebreos en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, que es si los sacrificios podían cubrir el pecado, ¿por qué se seguían cometiendo los pecados? No sé si has pensado un poquito algo de eso. Si los sacrificios cubrían el pecado, Ajá, ¿por qué la gente seguía cometiendo pecados? pues para acercarse más a Dios. Este, O sí, o como, sea, vamos, si la Torah decía, ok, con esto se van a eliminar los pecados, ¿no? Pero el pecado no se eliminaba porque el próximo año habías vuelto a pecar y tenías que volver a presentar tu sacrificio, ¿no? Evidentemente estamos hablando de pecados que no son de muerte, porque los pecados de muerte, pues esos no podían ser cubiertos con nada, ¿no? Si tú cometías adulterio o si tú, eh, ¿cómo se dice? Secuestrabas a alguien, por ejemplo, pues en ese caso no había sacrificio que presentaras, tú te merecías la muerte. Pero hablando de los otros pecados, no sé, pues tú te echabas ahí tus mentirillas y entonces el próximo año tú ibas y decías, vengo a eliminar mi pecado. Y entonces tú presentabas tu animalito, pero a los 2 días ya estabas echando mentiras otra vez. Entonces tú ya sabías que otra vez tenías que volver a presentar el animalito. Entonces, es evidente que la presentación del sacrificio del que habla precisamente la parasha de esta semana, que es Ahareimot, no cubre los pecados. Entonces, ¿cuál es la función del sacrificio? pues, bueno, realmente ese tipo de pecados no hay ningún sacrificio Para para los de ese tipo muerte. de pecados, Ajá. ¿no? Y No, ni para ese tipo, o sea, digo, lo que aprendimos el año pasado es que los sacrificios eran más bien para limpiar el altar, ándale. por todas las impurezas o sea, si estabas impuro ritualmente, ibas y presentabas un sacrificio, o ibas simplemente al templo, el altar, el santuario, el lugar santo se iba
pues llenando de todas esas impurezas, y los sacrificios eran para limpiar el altar, no para limpiar a una persona, ¿no? Lo que te Exactamente. iba a limpiar a ti es el arrepentimiento. Exactamente, ese es el punto, fíjate. Entonces, tan los sacrificios no limpian el pecado, ¿sí? Que estamos viendo que en la Haftará esta semana, pues Dios le está recriminando al pueblo, pues todos los pecados que hace. ¿Por qué? Porque el Exacto. sacrificio en sí no limpia el pecado. Sí, y obviamente, ¿no? O sea, si tú piensas que te arrepentiste, pero a los 2 días, como dices, ¿no? Ya estás otra vez, no, me arrepiento, por favor, perdóname, no voy a volver a hacer chisme, y a los 2 días ando otra vez en el chisme, pues realmente no te arrepentiste. Exacto, ni el pecado ha Realmente sido fue eliminado de tu vida sí, tampoco. o sea, fue de dientes para afuera, ¿no? Y que sería algo más, se me figuraría mucho eso voy el domingo a la iglesia, me tomo una hostia o algo así, o voy O danzo y canto, ¿no? y ya siento que ya con eso me quité, y pues ya entre semana, Le doy otra vez. pues sí, o sea, se parecería más a eso, pero pues en la cultura hebrea, pues no va por ahí, ¿no? Claro, entonces es muy interesante ese tema, Memo, porque entonces si los sacrificios no limpian el pecado, ¿cuál era el plan de Dios? Fíjate bien, en época de Ezequiel o en época de Moisés, ¿cuál sería el plan de Dios para eliminar el pecado? Qué pregunta tan difícil, ¿no? Ujú. Ahí se los dejamos de tarea y fíjense que si nos ponen atención les vamos a dar la respuesta al final del programa. Ujú. Fíjate que esta semana estaba escuchando ahí un podcast sobre el libro de Enoch, ya ves que el libro de Enoch, el que conocemos como el libro de Enoch, realmente son 5 o 6 libros, dependiendo pues, de las diferentes pensamientos o divisiones. Y la primera parte del libro de Enoch, que se llama algo así como Los Observadores, que habla sobre los Nefilim, los ángeles caídos. No sé si te acuerdas, yo sé que tú ya lo has leído, que en algún momento los ángeles caídos o Nefilim, le piden a Enoch que vaya con Dios para que interceda por Ah, ellos, o sea, que claro, actúe como un abogado, ¿no? Y, pues les quite ese castigo que iban a ser merecidos. Y entonces que Dios le dice a Enoch, pues no, o sea, no, primero que nada, ellos deberían de estar intercediendo por ti, no tú por ellos. O sea, claro. la tarea que fueron a hacer, pues no la están haciendo bien, y pues no se merecen, digamos, ahora sí como Perdón. que el perdón. Y pues van a tener su castigo, ¿no? Y comentaban ahí las dos personas que estaban en ese podcast. Decía una de ellas, fíjate cómo es Dios con estos nefilim, con estos, o como a veces los traducimos, ¿no? Ángeles caídos. Es más severo con ellos, porque pues con los hombres, si te arrepientes, como se arrepintieron ellos, pues te perdona el pecado. Pero la respuesta me pareció muy, o sea, me dejó pensando mucho la respuesta de la otra persona, porque le dijo, pues a lo mejor sí te perdona el pecado, pero siempre va a haber consecuencias. O sea, con David, con lo que vemos en la Biblia, hay muchas personas que se arrepienten de corazón, que sí son, tal vez perdonados, pero siempre sus actos llevan consecuencias, ¿no? O sea, no es, ya te perdoné, ya se borra todo y no va a pasar nada. No, o sea, siempre va a haber consecuencias o castigos, ¿no? Por nuestros actos. Entonces, híjole, eso te deja mucho de pensando, ¿no? Claro. Entonces no le puedo dar rienda suelta a la hilacha varios años, y ya al final me arrepiento y Y ya ya, no sufro nada, ¿no? pues, quién sabe, ¿no? No creo. No creo. Sí, muy interesante el tema que tocas, que tiene que ver incluso con esta Haftará, porque eran más responsables en este caso los ángeles. Hay por ahí unas explicaciones talmúdicas que dicen que los ángeles no cuentan con libre albedrío no porque no puedan decidir, sino porque cuando ellos hacen algo, ellos conocen, como que a ellos no les aplica las leyes del tiempo. Y dice el Talmud que ellos cuando van a hacer una acción conocen el resultado de sus acciones, saben exactamente en qué van a terminar. No pasa así con el ser humano, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, como que Dios los hace más responsables. Lo mismo va a pasar con Israel, ¿no? Ujú, sí, Exactamente lo mismo. O sea, no que Israel conozca el futuro, pero Dios ya les ha dicho qué es lo que va a pasar si hacen una u otra acción.
Y entonces en Exacto. base a eso van a ser juzgados, ¿no? O vamos a ser juzgados, Dios mediante y Dios quiera nos permita ser considerados parte de ese pueblo bendito. Amén. Sí, Bueno, antes de empezar con nuestra porción, que por cierto no he dicho ni siquiera qué capítulo vamos a sí leer es ni cierto, nada, te la bañas. este, lo que corresponde o lo que según la tradición, pues se tomó como porción de la Haftará para esta porción de la Torá, es el libro de Ezequiel, capítulo 22, del versículo 1 al 19, que decía ahorita, pues en la introducción, es básicamente una profecía y luego el inicio de otra, del versículo 1 al 16, es una profecía y en el 17 vemos que empieza otra y pues termina en el 19, o sea, nos deja ahí a medias de la segunda profecía, ¿no? ¿Por qué se escogió este capítulo o esta parte del capítulo con referencia a la Haftará a Jareimot? Pues yo veo muchas veces vamos a hacer referencia a pecados que se vieron en Levítico 18 de relaciones sexuales no permitidas con hijos, digo, hermanos, nueras, con mujeres en su periodo, etcétera. Entonces, en varias de las ocasiones vamos a ver esas referencias que se tocan en Levítico 18. Hay otras personas que piensan diferente, hay otras personas que dicen, pues no le encuentro ninguna relación de este capítulo con la porción de la Torá. Pues realmente yo creo que a cada quien va a entender por qué sí o por qué no se escogió este capítulo, ¿no? Como hemos mencionado, pues estamos siguiendo una tradición rabínica que pues tiene muchos años de practicarse. En este caso la tradición Askenazi, que es la que lleva estos versículos, pues es como como empezamos este ciclo, que ya pues vamos prácticamente a la mitad y pues así vamos a terminarlo, ¿no? Y antes de comenzar a leer Ezequiel, pues digo, nada más avisar, estamos ahorita pregrabando, hoy es 30 de abril, estamos grabando un fin de semana antes de cuando se va a transmitir esta porción. Hoy es el día Homer 7 en la cuenta de Homer, hoy es el día 7 de panes sin levadura, tanto en la tradición rabínica como en la tradición caraíta. Hoy por la noche podremos comer pan. ¡Qué emoción! Y te quería preguntar, Gabo, ¿cómo te ha ido esta fiesta? O sea, ¿cómo te fue en Pesaj y cómo te ha ido estos días de panes sin levadura? ¿Qué nos ¿Qué platicas te que platico? has visto? Pues muy bien, la verdad es que como cada año, fíjate que yo creo que me doy cuenta que es la única fiesta, digo, definitivamente la disfruto, pero esta y Yom Kippur son como el reto, ¿no? Es como, me parece que no es sencillo cumplirlo, todas las demás las haces con mucha alegría, esa también se hace con mucha alegría, pero aquellas son muy fáciles, ¿no? Y acá es detenerte constantemente y pensar cada cosa que te vas a meter a la boca y pensarlo dos, tres veces, porque, bueno, finalmente sabemos que la Torah dice que aquel que coma levadura durante esta semana, pues debe ser cortado del pueblo de Israel. No, no, o sea, no tiene nada que ver con salvación, gente. O sí, esto es muy importante que lo recordemos. ¿Eres Israel o no eres Israel? Si tú comes levadura esta semana, no eres Israel, ¿no? Y no eres menos por no ser Israel, simplemente no formas parte de este pueblo que tiene ciertas obligaciones y algunos privilegios tendrá en el futuro, hoy no, ¿verdad? Y entonces, de verdad que fue un reto porque sigo confirmando algo cada año, es todos los alimentos que salen de esta levadura como que te dan mucha energía, ¿no? Siento como que bajé mucho mi consumo de carbohidratos, entonces siempre tengo hambre. No importa cuánta carne coma o pollo coma o atún o pescado, siempre tengo hambre. Entonces, de pronto no sé si te has dado cuenta, Memo, y te das y notas que mientras tengas esa ansiedad por comer, eso significa que todo está bien. Ujú. O sea, si tengo en el hueco en el estómago es porque estoy haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Pues porque no he comido pan con levadura, ¿no? Yo creo que eso es, ese debería ser el común denominador en nuestras emociones respecto al pecado. Mientras te haga falta el pecado, significa que estás haciendo las cosas bien. No significa que ya no voy a tener ganas de pecar, no. Las ganas de pecar las vas a tener hasta que venga el Mesías, ¿no?
Claro. Pero si tienes las ganas y has estado soportando y tolerando, entonces es que estás haciendo las cosas bien. Yo creo que es el mensaje que me deja Pesaj. Y sí te duele la cabeza por no comer, sí te sientes más débil y a lo mejor la falta de pecado en tu vida te va a debilitar emocionalmente, porque a veces el ser humano tiene maneras de desahogar pues sus frustraciones, la carga familiar que traes, ¿no? Los conflictos que había en tu casa cuando eras chico, pues a veces te desahogas de ellos pecando de una u otra manera y entonces de pronto Dios te dice, pues ya no te desahogues, ¿no? Soporta todo el tiempo. Entonces es una semana, fíjate que un saludo para Luis Castro, que te escucha mucho. Y él me decía otra cosa muy importante, me decía, Gabo, fíjate que esta semana es su primer o segundo Pesaj, creo, pero este año sí lo logró comer sin levadura. Y dice, Gabo, Muy bien, muy Luis. bien, Luis, Felicidades. felicidades. Es Más el top. más el top. Fíjate que me decía que, dice, entiendo mucho a los israelitas que andaban por el desierto. Le digo, ¿cómo? Dice, pues sí, dice, imagínate, comemos todo desabrido, ¿no? Comemos todo desabrido y pues tienes hambre y ellos caminando por el desierto, sí, con muy pocos carbohidratos, pues comías más carne, fruta, si acaso, ¿no? Verduras, si acaso, pero lo que ellos comían era maná. La diferencia entre la matza y el maná es que el maná medio sabía a cilantro, la matza no sabía nada, ¿no? Ujú. Entonces dice, oye, ¿cómo nos iban a enojar si comían esto? ¿No? Y me enseña la matza. Y dice, y es obvio que tenían hambre, es obvio que ellos iban a decir, oye, comíamos más rico allá en Egipto. No comes rico esta semana, mam. No, ahorita que nos estamos haciendo un café en la mañana, pues extraño la crema para café, entonces es el café con azúcar, agua y se acabó, ¿no? Entonces comen muy simple. Y entonces él decía, por eso se enojaban. Dice, los entiendo, si nosotros batallamos para dejar de comer levadura una semana, imagínate ellos comiendo maná 40 años. 40 años. Entonces me dio esa perspectiva y de verdad, muchas gracias Luis por la explicación, de verdad que me dejaste pensando esta semana en eso, porque normalmente cuando tú, no sé si a ti te ha pasado, me imagino que sí, que estás dando una clase y estás explicando esta parte y entonces viene el libro de números y el pueblo se empieza a quejar, o desde el mismo Éxodo a veces y la reacción de la gente es, ay, qué Ay, bárbaros, qué necios, pero si está cayendo maná del cielo. Y la verdad es que yo retaría a esa gente que dice eso a que no coman levadura una semana y es bien difícil, ¿no? ujú. Entonces, Sí, no, qué diferente perspectiva. Realmente, pues sí, yo tampoco. O sea, siempre que piensas en ese tema, sobre todo hablando, pues como dijo Luis, ¿no? De allá de Éxodo y de pues todos esos 40 años, pues sí piensas, ¿no? O sea, pues sí que difícil la gente, pues nada más estar comiendo eso y pues en el calor y claro, caminando y de todo eso, pero realmente como que la perspectiva así como la platicaste ahorita que te dijo Luis, pues no la había pensado y sí, 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 realmente, órale. sí. Gracias, Luis. Gracias Luis, porque esta enseñanza es de Luis Castro, él fue Sí, el que la la pensó. próxima vez que pasemos por Éxodo, yo creo que vamos a pensar diferente Exacto, o lo podemos explicar diferente a las personas. exactamente, Órale, qué wow, padre. qué padre, qué bien. ¿Y cumpliste en tu casa, Gabo? Claro, claro, no sabes qué drama fue un día antes, limpiar y limpiar y limpiar, de verdad es cansadísimo. Además, sabes que yo hago el ayuno de los primogénitos, no sé si lo expliqué el año pasado, sino por ahí, creo que sí, ahí Ujú. está el audio, ¿no? Sí, creo que sí. Entonces, pues llegas a la noche de la cena o del ceder o sí, de la recepción de Pascua. Y pues sí estaba bien cansado, ¿no? Un saludo para Marco, que estuvimos por ahí en su casa, creo que lo mencioné la semana pasada. Y entonces comí, yo ya lo que me quería era dormir, ¿no? Pero aún así, pues es muy padre porque entiendes que es como la apertura de esa semana, es en la que comemos el pan de la pobreza. No nada más se trata de limpiar la casa, de los autos, todo, ¿no? Tu mente, ¿no? También de hametz o de levadura.
Y entonces tú empiezas y entiendes que vas a estar comiendo durante 7 días este pan simplón que es llamado el pan de la pobreza, ¿no? También tiene que ver con que recuerdes que la vida en Egipto, aunque parecía que estaba llena de cosas ricas para comer, pues la verdad es que ser esclavo, la esclavitud no es tan bonita como pudiera parecer, ¿no? Ni siquiera la esclavitud al pecado. Aunque parece que se disfruta, la verdad es que pues no. Y recordar que éramos pobres, ¿no? En Egipto yo creo que también es un tema muy importante. Por ahí hay una página que a mí me gusta mucho, se llama La Judería, les recomiendo que hagan clic en Facebook. Por ahí es una página judía, pero me gustan mucho los pensamientos y las enseñanzas, muy cortitas, pero extremadamente cortitas que dan. Por ahí había una explicación que decía que el pueblo de Israel nunca ha escondido que fue esclavo, porque ser esclavo no es humillante o no debería darte vergüenza. Lo que debería darte vergüenza es esclavizar a alguien, ¿no? Entonces, ¿qué manera tiene Dios de pedirnos que recordemos que éramos pobres, que éramos esclavos? No nada más en Egipto, por supuesto, Memo, sino en ayer. Sí, ayer éramos un poco más esclavos que hoy, al menos, ojalá, ¿verdad? Eso esperemos. Y yo creo que también eso es algo muy importante porque de pronto pensamos que somos un poco mejores, pero nos olvidamos que Dios tuvo mucha misericordia de nosotros. Así es. Pues muy bien. Pues, nosotros nos tocó, pues ahora, digo, ya mi niña tiene 2 años y medio, ya Dale. es como que un poquito más consciente, pero también pues se hace el reto un poquito Difícil, claro. más difícil. La verdad es que este año limpiamos, bueno, antes que nada, pues todo un tema lo de la Sí, levadura, sí. ¿no? Cada quien considera la levadura, pues que es una cosa u otra, o que no nada más la levadura, sino todo lo que es fermentado, y pues eso ya amplía mucho más lo que se debe sacar y lo que se debe comer o no comer. Este, que eso yo creo que sería un tema punto y aparte Claro, claro. para todo un audio. Pero nosotros limpiamos la casa, todo. Como media hora antes de que cayera el sol, llegó mi cuñada. Con unos Venían de una panes. boda No, con el pedazo del pastel de la boda, y estaba mi sobrinita comiéndose el pastel, y mi niña así nomás me volteaba a ver como, papá, ¿puedo? Y todavía no había caído el sol, pero pues ya habíamos hecho ya la cena, la hicimos temprano, ok. pues nada más ahora sí, esta vez fue mi esposa, mis niños y mi sobrina que se había quedado con nosotros unas horas porque mi cuñada se había ido a la boda. Entonces pues ya habíamos visto pues todo, pues canciones, les expliqué, ahí pues cómo fue todo el éxodo y todo. Órale. Y sí me volteó, o sea, me impresionó mucho porque me volteó a ver así Con con, cara de... puedo, y nada más yo le dije, no, mi amor, ya acuérdate que vamos a comer sin levadura esta semana. Y ya no me volvió a decir cuando mi niña es, pues, sí, 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 o sea, te dice y te A dice y ver te si dice te y te dice, convence. y esta vez, Ajá. ajá, y esta vez nada más fue una vez con la mirada, y me impresionó bastante. Y a lo largo de la semana, digo, nos dimos cuenta que la mitad del pastel la metieron en el bote de basura abajo de la bolsa. Válgame. Ahí nos dimos cuenta como al segundo día y chin. Y luego como al cuarto día nos dimos cuenta que también se nos pasó por completo. Mi esposa dice que se sintió muy mal cuando lo encontró. Pero pues digo, se nos pasó a los dos. Teníamos un pan en el congelador, Ay, Raúl. Dios mío, bueno. Bueno, pero estaba congelado, entonces a Pues lo sí, mejor no, bueno, bueno, sí. no. Este, Y ayer, Gabo, ayer que fue viernes, pues el día 6 de Panes sin Levadura, este, fuimos a una casa hogar, cumplía años, ahí apadrinamos a una niñita de la casa hogar, cumplía años ella, y aparte pues le hicieron la fiesta, pues el festejo del Día de los Niños, ¿no? Digo, Claro. pues una casa hogar, pues hay bastantes niños, y nos tocó llevar pizzas, Bueno, y pues había pasteles. Entonces también mi niña nomás, híjole, qué difícil. pobrecita, pero me impresiona que se aguantó, Gabo, o sea, eso es lo que más me Pero, impresiona, o sea, como ¿cuántos que sí años tiene tu entendió niña, Memo? Porque, 2 y medio. o sea, de pronto decimos, no, es que los niños no entienden. No, sí entienden.
Yo no, Sí yo no entiendo. sé si cuando tú eras niño, yo oía a mi mamá que decía, ay, no, pues es que Gabrielito, mi hijo, no entiende. Y yo decía, porque a mí dice que no entiende, si sí entiendo, ¿no? Sí entiendo la gravedad de uno u otro asunto. Y Ujú. entonces, me llama mucho la atención también que dices, pobrecita, ¿no? Porque tú sabes que implica que ella tiene que empezar a aprender a hacer un esfuerzo, ¿no? Ujú, sí, sí, y normalmente ahí, pues, ¿qué comentarios puedes escuchar? Que de hecho evitamos mucho esta semana, ahí por si me llegan a escuchar mis suegros o mis papás, pues evitamos un poquito ir a sus casas esta semana, pues también para evitar, Claro. digo, pues ellos realmente, pues, no guardan estas fiestas, y pues tienen pan en las casas y todo, y ¿qué comentarios puedes escuchar? Pues, ay, pobrecito, y es que culpa tienen, cosas así, ¿no? Entonces pues mejor evitamos un poquito ese tema, ese punto, para no causarle confusión también a la niña, ¿no? Claro. Este, pero sí, pues no es pobrecita, o sea, pobrecita sí porque pues es más difícil para ellos, pues el pastel, o sea, imagínate, están en Claro. una fiesta y hay pastel y Y todos no te lo comiéndose el comas. pastel y, ajá, Pero yo creo que eso también es parte del aprendizaje. Fíjate, y más al rato, durante la haftará voy a tocar exactamente ese tema, ¿no? Qué difícil es para una niña, en este caso tu hija, ¿no? Ver que todo el mundo come pastel y que quien no debes de comerlo eres tú. Podríamos decir, Memo, ay, pobrecita niña, o sea, no puede idolatrar, ella qué culpa tiene, Memo. ujú, Sí, pues, sí, o sea, eso no tiene sentido, ¿verdad? O sea, dices, pero es que idolatrar, pues no es un valor, o sea, no pasa nada si se lo pierde. Igual, no pasa nada si la niña no come pan una semana. No pasa nada malo, pero sí pasan muchas cosas buenas. ¿Por qué? Porque imagínate que a los 2 años la niña aprende a decir no, a tener algo enfrente y a no hacerlo. Ay, pobre niña, no puede adulterar cuando sea grande, pobrecita, ¿no? No pasa nada sí, malo, pero pasan muchas cosas buenas. ujú. Todo Sí, un pues tema, todo un sí, tema este de sí, la ya lo paz. pones de esa perspectiva y bien diferente, Claro, ¿no? exactamente. Entonces, definitivamente hay tanto que platicar sobre Pascua, hay tanto aprendizaje, todos esos conflictos que surgen. Si ustedes tuvieron alguna situación durante esta semana, nos encantaría escucharlos o saberlos o leerlos, porque de verdad es que uno de pronto se da cuenta que otras personas desarrollan estas perspectivas como, no sé, la de Luis, la que nos platicas tú Sí, ahorita, pues nos nutre y nos anima que el próximo año pues revisemos el refrigerador y el congelador 2 veces. exactamente. Y pues bueno, este audio no es de pesa y panes sin levadura, aunque Por ya cierto. llevamos media hora, por cierto, pero bueno, considero que dadas las circunstancias y que acaba de, cuando escuchen este audio ya pasó la Por fiesta, mucho. ahorita pues todavía estamos a punto de terminar la fiesta, entonces considero que pues era bueno, ¿no? Claro. Era necesario hablar un poquito de la fiesta ahí para pues, las personas que nos escuchan. La semana pasada puse el audio que grabamos hace un año sobre la fiesta, o sea, sobre pesaje y panes sin levadura, entonces, pues bueno, esta es la parte de los profetas de... Nada que ver. Pero bueno, entonces ya le damos vuelta a la página Sale. y ahora sí vamos a Ezequiel 22:1. Ahora sí vamos a ver cosas no tan buenas, Ujú, exactamente. ¿verdad? Pero pues bueno, es lo que nos toca estudiar, pues, y yo creo que vamos a aprender también muchas cosas de esta porción. Es una porción cortita, yo creo que a lo mejor nos vamos a tardar tal vez media hora y pues bueno, ahí se compensa la media hora que le metimos a Pesaj y Pesa. y a Hamatzot, ¿no? Panes sin levadura. Entonces, abrimos nuestra Biblia, Ezequiel capítulo 22, versículo 1, y comienza diciendo, el Señor me dirigió la palabra, o Dios me dirigió la palabra, o Yud-Heh-Vav-Heh me dirigió la palabra, a Ezequiel obviamente, y le dice, versículo 2, tú hijo de hombre, que ahí pues también ya habíamos platicado sobre ese tema de hijo de hombre, que, ¿qué quiere decir eso? Pues una persona terrenal, ¿no? Juzga la ciudad sanguinaria, denúnciala por todas sus prácticas detestables, ¿no? Y ahí, pues, ¿cuál es esa ciudad sanguinaria? Que a lo mejor te puede causar un choque, pues está hablando de Jerusalén,
por qué ciudad sanguinaria? Pues ahorita nos va a decir por qué es una ciudad sanguinaria, pero pues ha habido muchas guerras y vamos a ver pues muchas prácticas que se estaban haciendo que no se deberían de hacer en la ciudad sanguinaria, ¿no? Si nos acordamos, pues desde el Éxodo y Deuteronomio, Dios les dice al pueblo, yo te voy a dar esa tierra no porque te lo merezcas, sino porque los habitantes que están ahí ya han hecho tantas cosas malas que los voy a desechar de ahí y te voy a dar esa tierra. Entonces, aquí, ¿qué está pasando? Exactamente lo mismo, ¿no? O sea, están haciendo tantas cosas mal, pues que llega un punto en el que Dios dice, ¿sabes qué? Pues los voy a tener que exiliar porque no me están haciendo caso. Y vemos que así como trató a las otras personas, así va a tratar a su pueblo y pues con mano dura, ¿no? Como papá. Y versículo 3 dice, adviértele que así dice el Señor Omnipotente o Jehová Tsebaot, hay de ti ciudad que derramas sangre en tus calles y contaminas fabricando ídolos malolientes. Ahí Ándale. estos 2 años que llevamos haciendo estos programas, híjole, ¿cómo te das cuenta de cuál detestable para Dios son los ídolos? ¿Verdad? O sea, me ha dejado esa enseñanza tan grabada y tan fuerte porque ves cómo se refiere a ellos, ¿no? O sea, no es nada más, no hagas ídolos, y punto, sino en muchas ocasiones hemos visto que se refiere a ellos así como ahorita, ¿no? Ídolos malolientes, o sea, órale. O sea, como tus ídolos, tus apestosos ídolos, ¿no? Ajá, sí. O sea, porque tú dices, oye, normalmente el tema de la idolatría tiene que ver con el sentido de la vista, pero a Dios, aunque voltee su cara y no lo vea, Él lo está oliendo. O sea, imagínate eso. Ujú. Es, es para pensar. Sí. Y termina diciendo, ¿no? Ídolos malolientes, ¿cómo provocas tu ruina? Fíjate, la versión hebrea me llamó mucho la atención cuando la estaba estudiando. Dice, habrás de decir, así ha dicho Adonai Elohim, ciudad que derrama sangre en su seno para que llegue su hora. Ella ha hecho fetiches, qué rara palabra, para ella y para mancillarse. Y buscaba la palabra fetiches y en realidad es leño, ¿no? Ok. Pero en cierto sentido se utiliza la palabra fetiches, Memo, como leño también podría tener una implicación o una connotación sexual. No sé si me estoy explicando a lo que me refiero. Como, ¿qué es un fetiche? ¿No? Es algo por lo que tienes una fijación y le das una representación de algo que no es. ¿No? Por eso se utiliza en este caso la palabra fetiche. ¿Cuántos Mm, fetiches tenemos? No nada más desde el punto de vista sexual, sino cuántas fijaciones no sé, actitudes, ¿no? Egoísmo. De pronto el fetiche soy yo y yo quiero ser lo importante y por el puro gusto quiero tener cosas, no me hacen bien ni me hacen mal, pero las quiero tener ahí, las guardo, ¿no? Que también eso es idolatría del corazón o hacia las cosas. Entonces, la verdad es que la idolatría se manifiesta de un montón de maneras, ¿no? Evidentemente aquí se refiere a algo muy específico, a ídolos externos, pero reflejan mucho una necesidad interna. Entonces, no nada más basta, creo, limpiar el ídolo, sino pensar un poco por qué tenemos ese ídolo, qué es lo que estamos esperando que satisfaga ese ídolo, ¿no? Entonces, a lo mejor deberíamos darnos cuenta que a veces no necesitamos tantos satisfactores en nuestra vida, aunque nuestro cuerpo y ujú. nuestra mente nos lo exijan, ¿no? Entonces, aguas con eso. Sí, y como decías, creo que el año pasado, cuando siento que me falta algo, y como decías ahorita, ¿no? Siento que la panza no está llena, es porque creo que estoy haciendo algo bien, ¿no? Claro. Entonces, cuando siento que, híjole, cómo me cuesta no hacer esa cosa, Sí, por no es, enojarme o no explotar o no ser celoso o no hacer chisme o no... Si te hace falta, híjole, vas bien. ujú. Sí, porque quiere decir que lo estás controlando. Exacto. Versículo 4 dice, te has hecho culpable por la sangre que has derramado, te has contaminado con los ídolos malolientes que has fabricado, o me imagino que ahí también vuelve a decir fetiches en tu Exactamente. versión, y dice, y has hecho que se avecine tu hora, has llegado al final de tus años, Válgame. y por eso
te haré objeto de oprobio y de burla entre las naciones y los pueblos, ¿no? Y pues ahí eso pues lo vemos, ¿no? O sea, tantos dichos que hay, refiriéndose pues al pueblo de Dios, o en este A caso, los más, judíos. más para acá, los judíos. Estaba escuchando ahí, pues, a judíos que, pues, estaban hablando sobre este tema y decían que a lo mejor a ellos, o sea, a personas, digamos, de 30, 40 años, no les tocó tanto, pero dice, pero a mis papás o abuelos, pues ellos preferían mejor decir, no omitir, ¿no? El decir que eran judíos, porque incluso en conversaciones en otros países y pues yo creo que aquí también mismo en México, el decirle judío a alguien a lo mejor no era por que fueras judío, sino era pues como una ofensa, ¿no? Como Sí. decirte que eras una mala persona. Entonces, pues sí, ¿no? Qué difícil que llamen a tu pueblo, para ofender a una persona, ¿no? O sea, imagínate No, qué fuerte. estas palabras mismo se han cumplido hasta el día de hoy. Fíjate que conozco a una hija de un pastor que dice, ay, no, ando pelona como judía. Ujú. O sea, me corté el cabello bien chiquito. Ay, no, hombre, hasta parezco judía. Entonces yo decía, fíjate cómo a la gente se le quedó la idea de que el judío es el pelón porque pues, es el que estuvo en los campos de concentración y lo rapaban. Digo, Ujú. y lo peor de todo, Memo, es que ni siquiera lo hacía con mala intención. O sea, así es como ella se imagina al judío. Imagínate eso, Sí, ¿no? y como eso, tantos comentarios, ¿no? Claro, o Tantos sea, los comentarios que hay. prestamistas, ay, eres bien judío. O sea, Ujú. sí me explico, es increíble. Y entonces, todo eso es el cumplimiento de eso que estamos leyendo, ¿eh? Claro. Y acá a lo mejor lo vemos menos. Me imagino que Claro, en de aquel otros lado del países, charco va a ser bueno, mucho sí, más sí, sí, cómo fuerte no. este tema. Exacto. Entonces, pues lo cumplió, sí lo Y cumplió. lo está cumpliendo hoy. Está cumpliendo todavía. Versículo 5: ciudad caótica y de mala fama, gente de cerca y de lejos se burlará de ti. Y pues Exactamente. ahí, digo, lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? Incluso hasta acá, hasta en México sucede. O Imagínate sea, en gente Europa, de por lejos y ejemplo. de cerca, pues, uff. Versículo 6: mira, ahí tienes a los gobernadores de Israel que en tus calles abusan del poder solo por derramar sangre, ¿no? O sea, ahí, Yo creo, sobre todo los países que nos escuchan de Latinoamérica, un saludo para Venezuela, tan difícil que la están pasando, hombre. sí. Esto lo estamos viendo todos los días. Lo Ujú. podemos entender re bien. No, no necesitan salir los políticos a matar gente porque con sus decisiones se están acabando los pueblos. Bueno, era la misma situación que tenía Israel, ¿no? Exacto. Sí, o sea, no es eso, ¿no? O sea, no es tal, o tal vez O sí, tal sí vez sí. salían y Sí, mataban, sí, sí. pero pues también con sus decisiones, con sus aumentos o disminuciones de sueldos o de impuestos, etcétera, pues sí, o sea, hacen que gente, o como me tocó ver la semana pasada aquí en Saltillo, pasamos ahí por la Plaza de Armas Ah, sí. y pues había un plantón que decía, exigiendo a los gobernantes de la ciudad, ¿no? No nos merecemos morir esperando medicinas, hablando del seguro social, que pues aquí en México hay un seguro social al que todos los trabajadores nos quitan impuestos para que funcione el seguro social y pues en teoría les tienen que dar servicio y medicinas a ciertas personas, ¿no? O sea, a lo mejor no a todas las personas, pero sí a ciertas personas. Y pues sí sucede, ¿no? Eso de que hay personas que literalmente se mueren Claro. esperando una cirugía o las medicinas que nunca llegan y se mueren. Entonces, pues sí, o sea, mucho sentido y entendemos perfectamente de qué está hablando aquí Ezequiel, ¿no? Y luego comienza pues una pequeña grande lista de cosas que estaban haciendo y de cosas por qué iba a pasar esto de exiliar otra vez al pueblo. Y comienza diciendo en el versículo 7, o sea, primero pues ahí fue hacia los gobernadores, ¿no? Hacia los gobernantes. Y luego se va contra los habitantes. Que también ya habíamos visto algo así, en la Torá, que primero se va con los jueces, después con los gobernantes y después ya es con la gente, ¿no? Como que es algo que normalmente hace Dios, primero
A ver, los que te están dirigiendo para allá, con ellos voy a tratar de una forma, pero tú también, por hacerles caso, voy a tratar contigo de otra forma, ¿no? Entonces aquí comienza diciendo el versículo 7, dice, tus habitantes tratan con desprecio a su padre y a su madre. Y ahí pues vemos dónde habíamos visto de eso, en Éxodo 21:17, Levítico 29, Deuteronomio 27:16, donde habla sobre que no hay que tratarlos con desprecio, sino hay que tratarlos bien, hay que siempre estar viendo por ellos, y que hay que respetarlos, no hay que alzarles la mano, no hay ni que alzarles la voz. Y pues aquí vamos que están haciendo completamente lo opuesto, oprimen al extranjero. Ahí pues también en Éxodo 22:21, Deuteronomio 27:19 y muchos otros versículos hablan sobre que hay que ayudar al extranjero, no oprimirlo, sino pues siempre ayudarlos. ¿Por qué? Y siempre daba la razón, ¿no? ¿Por qué ayudar al extranjero? Pues porque tú, Israel, fuiste extranjero en la tierra de Egipto, ¿no? Acuérdate cómo fue, entonces hay que ayudar al extranjero. Otro punto que dice de la lista, dice, explotan al huérfano y a la viuda. Ahí pues vemos en Deuteronomio 10:18 y también en muchos otros versículos sobre que hay que ayudar al huérfano, a la viuda y al necesitado. Ese versículos tan famosos, ¿no? De ayuda al huérfano, a la viuda y al necesitado. Y aquí vemos que estaban haciendo otra vez lo contrario. En el versículo 8 dice, menosprecia mis objetos sagrados. Ahí en Levítico 19:30 veíamos y profanan mis sábados. En Levítico 19:30 veíamos que hay que este, cuidar los objetos sagrados y sobre el sábado pues no se hable, ¿no? O sea, tantas veces que hemos visto sobre el sábado que hay que guardarlo, que hay que hacerlo un día diferente, un día especial, para estar en comunión con Dios primero y después con tu familia. Entonces, vemos ahí en la lista, pues, varias cosas que estaban haciendo mal. Versículo 9, en ti habita gente que con sus calumnias incita a derramar sangre, gente que come en los santuarios de los montes y que hace cosas detestables. Híjole. O sea, que tendrá algo de malo comer En en un los monte, en un santuarios. santuario. Sí, o sea, está hablando del monte, o Claro. sea, no es el templo, sino pues, lugares altos, ¿no? Lugares donde se honoraba a Baal o a otros dioses. Ahora, una cosa bien importante, Memo, es, hay que recordar que Ezequiel se va en el primer grupo de exiliados a Babilonia. Desde ese punto de vista, Ezequiel le está hablando a Jerusalén, que está lejos, ¿no? Les está diciendo en otras palabras, por cuanto ustedes están haciendo todo esto, ustedes también van a ser exiliados. Pero ese es un primer punto. El segundo sería, ¿de dónde aprendió Jerusalén a hacer estas cosas, no? Sobre todo ahorita que tocaste el tema del que tiene de malo comer en los lugares altos, pues tenía que ver con los cultos a Baal. ¿De quién había aprendido Jerusalén a hacer esto? De las personas que quedaron de los De pueblos los que habitaban pueblos, ahí. y de los pueblos que habitaban ahí o alrededor. ¿Te acuerdas que allá, después de Josué, el pueblo hizo convenio con los cananeos? ¿Por qué Ujú. Ezequiel no le habla a los cananeos? No, pues porque la orden fue hacia Israel de Dios, ¿no? De primero, no hagas convenios con los pueblos cercanos, saca a todos los habitantes, a todos de esa tierra, para que no pase esto. Y pues no hizo caso, ¿no? No hizo caso el pueblo, hizo convenios, no sacó a todos y pues aquí están las consecuencias, ¿no? Lo que ya Dios sabía de antemano que iba a suceder. Claro, entonces fíjate qué interesante que Dios a través de Ezequiel le avisa al pueblo, porque el pueblo de Israel es el responsable, pero no le avisa a los cananeos. Pero ¿exilia nada más a los israelitas o también a los cananeos? Pues a A todos. todos, exactamente. Es lo que tú decías al principio. Dios, pues sí, yo te aseguro que gente como Ezequiel, uno dice, bueno, ¿y por qué él fue exiliado? Pues seguramente él no hacía todo esto. Pues para dar una enseñanza, ¿no? Es decir, todo el pueblo va a sufrir las consecuencias. Dios ama a Israel y lo va a decir más adelante, pero tiene que pagar por las consecuencias de lo que está haciendo.
porque es Exacto. más responsable, ¿no? Nada más por eso. Entonces, si nosotros sabemos más, pues somos nosotros, ¿no? Si tú le estás poniendo atención a este mensaje, pues entonces el mensaje es para ti, Ujú. Sí, no, no, no para el no para que otro. Ajá, apuntes exacto, al vecino, sino para ti, para exacto. tu casa. Para tu casa. Aunque a lo mejor en un futuro no muy lejano, Dios haga que todos paguen por cosas que sabemos que pues están mal, aunque no conozcamos la Torah, ¿no? O sea, tratar mal a la viuda, al huérfano, al necesitado, no necesitas que alguien te diga que está mal pues, para saber que está mal, ¿no? Claro, ahí entra la Ahí entra conciencia. la conciencia, exacto. Bueno, versículo 10 dice, hay quienes deshonran la cama de su padre, eso lo vemos en Levítico 18:7, que ahí pues ya entran varios versículos que veríamos en Levítico 18, que fue la porción de la Torá que estudiamos el año pasado, o a la que hace referencia esta Haftará, y obliga a la mujer a tener relaciones en su periodo de menstruación. Levítico 18:19, Levítico 20:18, Ezequiel 18:6, que ahí en Ezequiel 18:6 está hablando también sobre este mismo tema, sobre cosas que no hace una persona justa. Y ahí esa listita de 18:6 decía, no participa de los banquetes idolátricos en los cerros, o sea, muy parecido a lo que vimos ahorita, ni eleva plegarias a los ídolos malolientes de Israel, no deshonra a la mujer de su prójimo, ni se une a la mujer en los días de su menstruación, ¿no? Que también cuando estudiamos eso en la porción de la Torah anterior a esta, en Levítico 15, pues veíamos que se tocaba ese tema también de no tener relaciones con la mujer en su menstruación. Obviamente, fíjate que entre o que entre este pecado dentro de esta categoría, o sea, es seguramente, o más bien, hablando de la mujer, obviamente como la esposa, ¿no? O sea, con tu esposa que te diga, no puedes tener relaciones con ella en estos días, y que entre dentro de toda esta categoría, o sea, ve todo lo que está diciendo, ¿no? Y que entre en esta categoría, Sí, pues quiere claro, decir que que es pues, es algo importante. muy importante, exactamente, ¿no? Sigue diciendo, versículo 11, algunos cometen adulterios con la mujer de su prójimo, eso lo vemos en Levítico 18:20, otros tienen relaciones vergonzosas con sus nueras, Levítico 18:15, y hasta hay quienes violan a su hermana, Levítico 20:17, a la hija de su propio padre, ¿no? O sea, hermana carnal, digamos, o de la misma sangre. También hay entre los tuyos quienes aceptan soborno para derramar sangre, Deuteronomio 27:25, Éxodo 23:7, Deuteronomio 16:19. Digo, estoy mencionando todos estos versículos para que pues ya cada quien si quiere pues se vaya y los lea y se acuerde otra vez de, de qué está hablando aquí Ezequiel o por qué son cosas tan malas, pues porque todo está en la ley, o sea, todo está en la ley y aquí se está quebrantando la ley, ¿no? Las instrucciones. Tus prácticas, Tú practicas la usura y cobras altísimos intereses, Éxodo 22:25, Levítico 25:35, extorsionas a tu prójimo y te olvidas de mí, Deuteronomio 32:18. Todo eso, toda esa lista que vimos de cosas malas o contrarias que estaba haciendo Israel en contra de la Torá, dice, lo afirma Yud-Heh, ¿ok? Lo afirma Dios. Entonces, pues no era una cosa que estuvieran haciendo, ni eran poquitas cosas, sino eran muchas cosas. Era todo un sistema de pensamiento, ¿no? O sea, imagínate los pensamientos que hay detrás de cada una de estas acciones. Sí, y porque todo eso va a llevar a otras, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Y a un montón de resultados en una sociedad, pues yo creo que los estamos viviendo hoy en la mayoría de nuestros países, ¿no? Claro, sí. Te cuidas de todo mundo, todo el mundo, le explicaba en una clase esta semana, le digo, es que de pronto hay gente que pues procura hacer el bien, ¿no? Pero el general o lo común es, y no sé si tú lo has vivido, Memo, la gente llega incluso a una empresa, no nada más al gobierno, porque de repente le echamos mucho al gobierno, pero hay gente que llega a una empresa y dice, ¿y aquí cómo puedo sacar lana, no? De mala manera, o sea, ¿cómo le puedo hacer para, Para para robar. robar más? O sea, o qué movida puedo hacer para jalar dinero que no es mío. O sea, de verdad parece que no, pero de pronto como que se ha generalizado, o no sé si es que ahora soy más consciente de las cosas, Memo. Ves a la gente como desesperada y ansiosa por ver cómo van a robar. Ujú.
Sí, y lo malo, ¿no? Como dices, se, se generaliza y se hace tanto esto que pues a veces vas en el carro, en la carretera o incluso en la misma ciudad y ves un carro Sí, que está parado y ya no sabes ni siquiera si pararte a ayudar o no porque sí, tantas veces que has escuchado que se baja alguien a ayudar y pues sale con que te asaltan, te quitan el carro, asaltan a tu familia y no sabes ni cómo le va a ir a tus hijos. Entonces muchas veces ya mejor decides, híjole, mejor no me paro, por ¿no? no arriesgarte, ¿no? Por no arriesgarte a ti y a tu familia. Bueno, por ejemplo, en mi caso, pues a mis hijos y a mi esposa, ¿no? O sea, y situaciones como esas que dices, no puede ser, o sea, a veces ves a ancianitas y también te topas con historias de personas conocidas que se acercaron con una ancianita y están ahí platicando con la ancianita y pues nada más era el gancho para que llegaran y te asaltaran, ¿no? Claro. Y cosas así que dices, no puede ser, o sea, no puede ser cómo vivimos en este tipo de sociedad en la que ya ni quiero ayudar a la gente, pero Pero no sabes si no si te va a realmente, perjudicar tratar de ayudar, ¿no? exacto. Entonces, qué difícil pues qué mal, ¿no? Qué mal que hemos llegado a este punto. Pero bueno, versículo 13 ahí pues ya dio toda la lista, ¿no? La lista de cosas que estaba haciendo mal el pueblo de Israel en su ciudad, en Jerusalén. Dice el versículo 13, pero yo voy a batir palmas en contra de las ganancias injustas que has acumulado. O sea, se van a desaparecer todas esas ganancias injustas de que has ganado con movidas, que has ganado con engaños, que has robado. Dice, y en contra de la sangre que se ha derramado en tus calles, ¿no? Claro, ¿qué crees que signifique he batido mi palma? Bueno, la mía, tu versión dice batiré palmas y la mía dice he aquí que he batido mi palma. ¿Sabes que yo me imaginaba como aplaudir? Se Se Pero, puede interpretar eso. pero parece ser que la expresión Memo tiene que ver con manifestar sufrimiento. Ujú. Dice, estas palabras son una metáfora bíblica que describe a la persona que está sufriendo por algo. Quiere decir que Dios manifiesta su desesperación por la conducta del pueblo de Israel a quien otorgó su Torá para elevarlo entre las naciones. O sea, como que Dios manifiesta esta frustración. ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué hago para ayudar a la viuda, al huérfano y al necesitado? Puse a Israel ahí para que ellos fueran los que bendijeran a la viuda, al huérfano y al necesitado, ¿no? Puse a mi pueblo para que ellos fueran y le regalaran una despensa a esa viuda que de verdad necesita apoyo. Y entonces la viuda puede elevar una oración y decir, gracias Dios creador del universo porque me has ayudado el día de hoy cuando estaba desesperada. Y en vez de hacer eso, el pueblo está robándole a la viuda. ¿Qué hago? Ujú. ¿No? Imagínate esa frustración, Memo, de un Dios que todos lo sabe y todo se da cuenta y todo lo siente. No, no me la imagino. No, pues no. Pues, Está difícil, ¿no? digo, qué difícil. Sí, qué difícil. O sea, tú eras esa herramienta que iba a utilizar para ayudar Y y, no, al y revés, me sales con que con no. esto. Uf. Versículo 14 dice, y cuando yo te haga frente, podrá resistir tu corazón y tendrás fuerza en tus manos. Yo, el Señor, Yud-Heh-Vav-Hei, lo he dicho y lo cumpliré. La O sea, sentencia, ¿no? sí, y firmada, ¿no? O sea, no podemos decir, híjole, ¿quién dijo eso? Sino, pues ahí está la firma. ¿Y qué va a hacer? Bueno, dice el versículo 15, te dispersaré entre las naciones, te esparciré entre los pueblos y pondré fin a tu inmundicia. Ah, y pondrá fin a su inmundicia a las personas o en la ciudad donde Dios escogió su nombre para habitar. Pues en la En ciudad, la ¿no? O sea, en la ciudad. ciudad ya no va a haber esa inmundicia. A lo mejor las personas en la ciudad o en otro lado van a seguir haciéndola, tal vez, y habrá muchas que se arrepientan, ¿no? Y Claro. que ya dejaron de hacer esas prácticas, este, y eso también lo cumplió, y pues lo vemos todavía en nuestros días, ¿no? Que pues está regado el, el pueblo de Israel, ahorita ya, digo, ya existe un país de Israel
pues a nosotros ya nos tocó desde que nacimos, ya existía y ya es algo normal, el saber que ahí está ese país, pero imagínate 100 años antes, que a lo mejor leías esto, bueno, veías esto y decías, pues sí, Por o sea, eso están desapareció. regados y ni siquiera, y ya no regresarán, pero bueno. Sí. Sí, el versículo 16 es el final de esta profecía, o sea, de lo que está hablando. Y aquí, voy a leer la versión la que he estado leyendo, que es la nueva versión internacional, pero aquí también hay monje encerrado, Ándale. como decía Joseph, me acuerdo cuando. En esta versión dice, serás una deshonra frente a las naciones, pero sabrás que yo soy el Señor, ¿no? O sea, y ahí, te digo, ahí termina esta profecía y pues se ve que termina de una forma, pues, difícil y sin esperanza, ¿no? No, pues sí está bien diferente, Memo. O sea, ajá. Sí está bien Ahí diferente. como dice, hay muchas versiones que dicen así, que serás una deshonra o que algo, sinónimos a esta frase. Y cuando seas la deshonra vas a saber que yo soy el Señor, que yo soy Dios. Órale. ¿Cómo dice tu versión? Dice, es verso 16, y serás profanada en ti misma a ojos de las naciones, y habrás de saber que yo soy el Señor. También, digo, también se ve como, pues, algo malo, ¿no? Sí. Cierra la profecía de una mala forma. Encontré una versión diferente, viene en el eSword como Torah Amat, Ah, como Torah Emet, y ahí dice bien diferente, completamente diferente, ¿no? O sea, ahí les dice, hiciste todo esto mal, te dispersaré entre las naciones, te esparciré entre los pueblos y pondré fin a la inmundicia. Y luego el versículo 16 dice, y después tomaré otra vez posesión de ti a la vista de las gentes y sabrás que yo soy el Señor. órale, O sea, es todo lo contrario, ¿no? claro. O sea, en la mayoría de las versiones dice, serás una deshonra, Serás profanada. serás profanada y así sabrás que yo soy el Señor. Y en esta versión dice, tomaré, ya te saqué, ya te dispersé y después te voy a volver a tomar y ahí vas a saber que yo soy el Señor. O sea, es completamente lo opuesto. Ahí estaba escuchando a Nehemías Gordon, y él lo que dice, él también cuando empiezan a ver todas las versiones y que todas dicen deshonra, profanar, dice, ah, caray, ¿por qué lo habrán traducido así? Y ahí la palabra con la que comienza el verso es la palabra lenagel, y lo que él dice es que esa palabra lenagel, ya ves que todas las palabras en hebreo pues tienen Una una raíz de raíz tres de letras. 3 letras. Entonces dice, yo como lo veo así simplemente leyendo del hebreo, dice, la raíz de la palabra es nun het lamet, que significa y dividirás la tierra otra vez. O sea, como que tomo otra, Ah, así como más o menos algo así como lo que traduce esta otra versión, la Torah Amat, que tomaré otra vez posesión de ti o dividiré otra vez la tierra y te volveré a meter en la tierra. Y como la mayoría de las traducciones lo toma, es la raíz het lamet lamet, que significa profanar o deshonrar. Este, esta palabra lenagel se utiliza, es lo que pasa luego a veces con el Strongs, ¿no? Que a veces dices, a ver, deja ver cuál es el Strongs, y el Strongs pues, normalmente pone la raíz de la palabra hebrea, no no la y palabra. sabemos que ajá, o sea, la palabra con las siguientes conjugaciones y toda la gramática hebrea, que no es nada sencilla, o sea, sí son muchas reglas que hay que conocer. Con un puntito ya cambia mucho el significado de la palabra, ¿no? Y puede, como en este caso, o sea, están agarrando una raíz que esté diferente a la que no. Si aplicas la gramática en el hebreo, que pues yo tampoco soy el gran experto en la gramática del hebreo, pero si aplicas la gramática, esa raíz pues no aplica, no tendría por qué ser,
y si te vas al Blue Letter Bible, por ejemplo, y te vas al Strong's, pues ibas a decir, no, pues si ahí dice que en el Strong's pues es profanar o deshonrar. Cuando si ves la palabra completa, es por ejemplo la que se utiliza en Números 34:29 y ahí dice a estos les encargó el Señor a Israel repartir la heredad entre los israelitas en la tierra de Canaán, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver repartir la heredad entre los israelitas con que serás deshonrado? O sea, pues Claro. nada, nada que ver. Entonces, Sí, para la gente que nos está escuchando, que de pronto esto puede parecer un poco complicado, sobre todo para los que nos escuchan por primera vez, lo que Memo está diciendo es lo siguiente, me gustaría nada más como que quede esto súper claro, Memo. Eh, ¿Qué es esto de las raíces hebreas y que la gramática? ¿Y de qué nos está hablando Memo? Está bien fácil. Imagínense que ustedes dijeran, y entonces Memo corrió a su empleado, ¿no? Y entonces se estudiara esto, no sé, dentro de unos 2500 años, y alguien dijera, ah, lo mandó a correr, ¿no? Entonces lo que Memo está diciendo es, la raíz de la palabra o el significado, que es lo que significa la raíz, el significado real de la palabra correr en este caso significa despedirlo, no mandarlo a caminar rápido, o sea, corriendo. Entonces lo que Memo está diciendo es, se tomó mal la raíz o el significado intrínseco de esta palabra y en vez de profanar significa retomar. Porque cuando alguien divide algo, separa y discierne entre lo que sí es y lo que no es. ¿Es cierto, Memo? ¿O estoy mal? Sí, ¿no? exactamente, ¿no? Ok. Sí, sí, sí. Entonces, a eso es a lo que se está refiriendo. Está siendo muy técnico. Acuérdense que Memo es muy ñoño, como decimos en México, y le gusta comparar el Blue Letter, el Eastword, donde viene la concordancia Strong, y de ahí se sacó todas estas cosas que son muy raras. Por ahí hay en la página varios links a a estas referencias o herramientas a las que hace Memo. Y pues definitivamente que nos invitan a estudiar un montón, nos invitan a estudiar hebreo incluso, aunque sea saber que es una raíz, ¿no? Entonces, si no entendieron muy bien esta parte, los invitamos a que vayan a esa parte de la página para que vean de dónde saca eso, ¿no? Y sobre todo es bien interesante cuando yo no lo había percibido así, pero qué padre es cuando alguien descubre algo como esto y pues te enseña algo, ¿no? Entonces los invitamos también a ustedes que nos escuchan, pues a que desarrollen sus propios estudios y nos los compartan porque pues vamos a hacer lo que no se hacía en este tiempo, ¿no? Del que estamos hablando Ujú. es, en vez de recomendarnos cómo hacer tranzas, mejor cómo recomendarnos interpretaciones nuevas, enseñanzas, que pues es la idea, ¿no? De estos Ujú. estudios. Exactamente. Y no son como que cosas que pues yo descubra, ¿va? Porque digo, dices que soy ñoño, pero la verdad es que yo me siento que estoy bien menso todavía y en el hebreo pues no, me falta, llevo como el 1%, o sí, no, El yo creo punto que el punto 5. 5%. Son cosas que aprendes como pues Claro, escuchando a expertos, ¿no? Escuchando expertos. Que por ejemplo ahí ese experto decía, y no estoy diciendo que el ver en el Strongs lo que significa esté mal, dice, si es la única herramienta que tienes, pues te puede servir mucho claro, porque pues también a veces ves el Strongs y ves en todos los versículos donde se utiliza y puedes ver, ah, caray, porque aquí se utiliza diferente. diciendo correr de caminar rápido y por qué en este otro versículo se utiliza como correr De despedir. de despedir y ahí te puede brincar, ¿no? Pero pues en el Strongs ves una descripción o qué significa esa palabra y pues sí te das una idea y dices, no, pues sí es lo que dice ahí, ¿no? Exacto, Si es lo único que tienes, utilízalo. claro. Dice, pero, por ejemplo, él en su caso dice, pero pues yo llevo toda mi vida estudiando hebreo antiguo, pues es su lengua natal, pues obviamente que tiene muchas más herramientas para decir, oye, pero espérate, ¿por qué lo tradujeron así? No tiene ningún sentido, ¿no? Y te digo, sí, sí son muchas reglas, gramaticales en el hebreo que muchas, todavía ni las entiendo, pero sí, o sea, una palabra en hebreo pueden ser la mezcla de varias palabras, ¿no? O sea, por ejemplo, en México a lo mejor tenemos un artículo, o sea, un el, la, los, y luego un sustantivo y un verbo y todo eso, y un adjetivo calificativo,
es bonito, y en el hebreo todo eso puede estar en una sola palabra. Exacto. Entonces sí es muy, muy padre ir entendiéndolo poco a poco para que cuando te topas con este tipo de explicaciones, Entiendas el argumento. dices, Sí. entiendo el argumento. Si no, sí, pues te quedas de, no, pues quién sabe qué dijo, que las raíces y las semillas y salió el árbol, ¿no? Claro, y además veo que has estado subiendo, bueno, no sé si eres tú o es Elizabeth, que está subiendo estudios Las sobre letras las de, letras. Entonces, es una es manera de Elizabeth. empezar. Es Elizabeth. Muchas gracias, Elizabeth. Como siempre, Sí. a pesar de todo lo que estás pasando en tu país, en Venezuela, siempre cuidas mucho eso. Muchas gracias, de verdad. Ya no te voy a agradecer, mejor que Hashem te agradezca cuando estemos en el mundo venidero. ¿Quién sabe quién fue? Claro. Sí, sí, me decía Elizabeth, oye Memo, discúlpame, perdóname, no he podido subir muchos estudios estas últimas 2 semanas. Le digo, No, 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 pues es es que para menos. no es, sí, o sea, no es una obligación, o sea, y digo, pues todos lo hacemos pues gratis, ¿no? Y de Sí, corazón. a mí no me has depositado mi sueldo, ¿eh? No, no te Ni a mí, este, digo, pues esto lo hacemos por amor a Dios, o sea, realmente digamos, de alguna forma, en mi caso, ¿no? El quitarle 1 hora, 2 horas, 3 horas que me tardo a lo mejor en grabar y luego en editar, lo podría ver como, pues le estoy quitando tiempo a mi familia Claro. o estoy dejando de salir a disfrutar la vida, el cine, las fiestas, pero pues no lo veo así, no lo veo como, pues estoy dedicándole tiempo a Dios. Entonces, pues sí, o sea, todo esto lo hacemos por amor a Dios y solo a Y Él. por gusto. Y sí, sí, tampoco no nos obligamos no, a ver cómo le haces, pero Pero pues no. no, o sea, lo hacemos con gusto, ¿no? Como hemos dicho en algunas ocasiones, híjole, qué difícil nos ha costado a veces sueño, muchas cosas, pero pues con gusto empiezas a grabar, empiezas a leer las palabras de la Biblia y pum, todo cambia. Claro, sí, hasta se te quita el cansancio y el hambre. Y sí, lo malo es que luego terminamos y Y otra ahora vez sí. nos regresa, pero Oye, pues qué interesante todo esto que nos estás platicando de la traducción. Y ¿sabes qué? Que tiene mucho más sentido leer el verso 16, como tú dices, con sí, lo demás, porque concuerda con concuerda toda la Biblia. y con el resto de los versículos, ¿eh? Porque una cosa es decir, y serás profanada en ti misma a los ojos de las naciones, y otra es, te volveré a tomar. Entonces, si Ujú. lo leemos como, y te volveré a tomar, híjole, el verso 17, 18 fluye de una manera genial, ¿no? Sí, y que ahí ya el 17, 18, 19, si te fijas, es el comienzo de una nueva profecía, porque pues comienza diciendo, ¿cómo comenzó esta porción? El versículo 1, el Señor dirigió la palabra, me dirigió la palabra, ¿no? O Dios, Yud, He, me dirigió la palabra, y aquí otra vez está diciendo, ¿no? El Señor me dirigió la palabra, o sea, ya es otra profecía, o punto y Pues aparte, no, o no, punto y seguido. pero no parece tanto, ¿eh? No sé si ya te fijaste. O sea, si el verso 16 dice que vas a ser retomada, me parece ser que a partir del verso 17 explica cómo va a ser esa purificación antes de que sea tomada. No, no sé si lo A ver, ves si un quieres, poquito. lee tu versión. Ok, dice el verso 17, bueno, verso 16, y serás tomada de nuevo y habrás de saber que yo soy el Señor. Verso 17, fue la palabra del Señor a mí diciendo, o a Adonai diciendo. Verso 18, ser mortal, ¿no? Así dice, hijo de hombre, dice tu versión. Escoria han sido para mí los hijos de Israel. Órale. Oye, ahora, ¿qué significa en este caso escoria, Memo? Pues basura, ¿no? Qué interesante. Normalmente la gente entiende escoria como excremento, No, ok. ¿no? Pero escoria aquí se convierte en un concepto bien técnico de algo. A ver si descubres cuál es el tema. Bueno, aquí está hablando del escoria del cobre y del Del estaño, ¿no? O sea, cobre, todo lo que sí. se quemó del cobre y del estaño, todo lo que no Lo sirve. que no sirve en una fundición. Ese es el tema. Todos ellos cobre, estaño, hierro y plomo, en medio del crisol, escoria de plata han sido para mí. Lo que Dios dice es, yo esperaba tener un anillo de plata en mi mano, pero la plata se ve fea. Trae revuelto cobre, estaño, hierro y plomo, cosas que no lucen. Ujú. Ah, ¿verdad? Dice verso 19, por lo tanto, así ha dicho el Señor
Adonai el Señor o Adonai Elohim, ya que sois todos vosotros escoria. Por lo tanto, he aquí, los voy a reunir a ustedes en medio de Jerusalén. Y si tú ves el resto del capítulo, Memo, lo que está diciendo es que va a purificar al pueblo de estos elementos que no sirven para un artículo de plata. Ujú. ¿Y cómo se hace eso? A través del fuego. Por medio de fuego. Ujú. ¿Y a qué hace referencia el fuego? Pues en este caso al exilio, ¿no? Ya ves que un poco antes dijo, los exiliaré, los mandaré a las naciones, y cuando estén allá van a ser purificados. Allá se van a dar cuenta que no es bonito que alguien haga eso que ustedes hacen. Ujú. Esa es la manera de Y purificar. después Y los traeré de después regreso. los traeré de regreso, no antes. Entonces hay que purificarnos primero. Y entonces, Memo, a lo mejor es lo que estamos haciendo de comentar, oye, estas cosas en nuestra sociedad, pues nuestros gobernantes, es lo que Dios quiere escuchar para decir, bueno, a ver, déjame, les doy oportunidad. Ya se dieron cuenta qué malo es. Cuando regresen, no van a volver a hacer lo mismo. Ujú. Así es. Pues, ojalá que así sea. Ojalá que diga, bueno, mira, estos no son Israel, pero pues algo aprendieron, a ver, tráetelos a ver en qué nos ayudan. A Ojalá, barrer. a barrer, aunque sea allá afuera. Pues sí tiene sentido, ¿no? O sea, porque si no, dice, van a hacer una deshonra, porque son basura y los voy a reunir en Jerusalén. Ah, chis, ¿cómo? Claro, Como que sí, no, tiene mucho más sentido y los voy a volver a tomar en posesión porque son basura, los voy a purificar y los voy a reunir en medio de Jerusalén. Sí tiene mucho más sentido. claro. Entonces, pues, sí, o sea, digo, qué bueno que hay personas que hablan hebreo, que conocen el hebreo Claro. y que pueden hacer estas distinciones, decir, oye, espérate, ¿por qué lo han traducido así la mayoría de las versiones? Si no tiene nada que ver. Sí, muy padre. Y sí, nos tardamos un poquito más de la media hora, poquitito nomás. Poquito, 40 40 minutos. minutos. Pero creo que valió la pena. Así es. Pues con eso terminamos, Gabo. Como siempre, muchas gracias. Hombre, gracias a ti por invitarme. Bueno, hace 2 días fue tu cumpleaños. Ah, cierto. No tuviste pastel esta vez. No, no tuve ni pastel, ni celebración, ni nada. Pero pues, pero estamos haciendo lo correcto. Eso es lo Así importante. es. Pues muchas felicidades, Gabo. Muchas por gracias. tu Ya cumpleaños. cumplo ya 20 años ya por fin. Ajá, sí, claro. Así, mentir en Shabbat es pecado o mentir cualquier día, ¿va? Bueno, entonces ya tengo 50 años. Nada, tampoco. No exageres. No, pues muchas gracias, Memo. Sale, pues gracias a todos los que nos escuchan, los que nos siguen, a los que comparten los audios, gracias a Luis por esa interpretación tan padre. Y pues también aquí se va despertando mi niña y mi esposa, les mando un besote, un saludo. Sí. Ahí cuando escuche esto, Naomi, ojalá que lo escuche después en unos años. Gracias por también la enseñanza de esta fiesta chiquitilla. Muchas gracias. Bueno. Saludos a Pau, saludos Pau, saludos Naomi. Pues bueno, ahí los dejamos. Nos escuchamos la próxima semana. Chava, chava. Chava. But I can say it's loud and clear, as I can sing from my lips to yours, that there's one of our God in every one of our lives, and that's why we sing Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oh, and that's why we sing Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oh, and that's why we sing. I won't tell you that he controls my life. I won't tell you that to have his love would be my everlasting plight. But I
can say is loud and clear, is I can sing from my lips to yours, that there's one of our God. On air meet our everlasting light. Shema Yisrael Adonai, Eloheinu Adonai, Echad. Oh, and that's why we sing Shema Yisrael Adonai, Eloheinu Adonai, Echad. Shema Yisrael Adonai, Eloheinu Adonai, Echad.